Soy Bruce Lipton, autor del bestseller La biología de la creencia, y tengo una maravillosa historia que contarles sobre el yoga. El yoga representa la unión, especialmente la unión del cuerpo y la mente. Y ustedes van a decir que la mente y el cuerpo son tan geniales que hemos hablado de eso durante años. La vida que están experimentando es la creación de sus mentes, y a medida que cambian sus mentes y entienden su naturaleza y su programación, pueden entender la naturaleza y el carácter de sus vidas. El yoga es una oportunidad para unir la mente y el cuerpo de nuevo y dar luego la carga de la mente a sus experiencias. La conciencia está creando todo esto, y no se trata necesariamente de una idea nueva. De hecho, proviene de los inicios de la física cuántica en 1927, cuya naturaleza de la física es muy crítica. Y es que la física cuántica es la ciencia más válida en este planeta. No hay ciencia más verdadera, o que se haya afirmado más, que la física cuántica. ¿Por qué es tan relevante? Bueno, física significa mecanismos. Por eso hablamos de mecanismos newtonianos, física newtoniana, mecánica newtoniana. Pero de repente empezamos a ver que hay un mecanismo acerca de cómo funciona el universo. Y es muy interesante porque en 1927, cuando la física cuántica fue introducida en el mundo, uno de sus padres fundadores, Max Planck, escribió esto: toda la materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza, y debemos asumir detrás de esta fuerza la existencia de una mente consciente e inteligente. La mente es la matriz de toda la materia. ¿Qué significa eso? Que la mente es la que crea la materia. Bueno, volvamos a otro par de físicos. Sir James James escribe que la corriente de conocimiento se dirige hacia una nueva realidad no mecánica. El universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. La mente ya no parece ser un intruso accidental en el reino de la materia. Más bien deberíamos aclamarla como el creador y el gobernador del reino de la materia. De modo que desde el principio la física cuántica reconoció el hecho más importante. La conciencia de la mente está manifestando nuestras experiencias de vida, así que la mente y el creador se unen en esta comprensión. Sin embargo, mucha gente tiene problemas con esta creencia. Resulta interesante otra cita de la misma época de Arthur Eddington, que dice lo siguiente: es difícil para los físicos aceptar la opinión de que el sustrato de todo es de carácter mental, así que digo que la ciencia más precisa de este planeta nos da la premisa más importante para empezar, y es que la mente está creando nuestra experiencia de vida. Eso fue desde 1927, es decir, hace casi 100 años. Voy a un artículo más reciente, y esto es en Nature, la revista científica más prestigiosa de este planeta. Aquí hay un artículo de un físico cuántico de la Universidad Johns Hopkins que se titula El universo mental. Incluso solo la línea de apertura en el subtítulo indica que la única realidad es la de la mente. Pero en lugar de ir a través de todo el artículo, solo quiero darles la última frase, y aquí está. El universo es inmaterial, es mental y es espiritual. En nuestra mente consciente podemos decir, sí, bien, voy a memorizar eso. Y entonces, si Bruce los somete a un examen, van a tener esa respuesta correcta. Van a decir, sí, puedes poner esto en tu mente. Pero tengo que decirles algo. Es mucho más que solo un concepto. Es una comprensión del universo en el que vivimos. Eso es relevante porque la comprensión de cómo pensamos implica el funcionamiento del universo, porque allí es cuando las limitaciones llegaron a nuestra capacidad creativa. Así que permítanme enfatizar algo de nuevo. Antes de seguir con la naturaleza y el artículo El universo mental, publicado en la revista científica más prestigiosa del planeta, escrito por Richard Cohn Henry, cuya importancia está en la última frase: el universo es material, es mental y espiritual. Y es que si entienden eso, empiezan a reconocer un hecho muy importante de la física cuántica. La conciencia está creando nuestras experiencias vitales. Tienen que trabajar duro y sudar para que las cosas sucedan,
cuando sus mentes están creando el mundo. Eso significa que la conciencia que estamos manifestando se está convirtiendo en nuestra realidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está funcionando esta cosa en particular para nosotros? El punto sobre todo es que ahora hay una oportunidad para entender cómo influye la conciencia en todo el asunto, porque suena tipo nueva era, y yo digo que no se trata de algo de la nueva era. Desde un punto de vista biológico, déjenme intentar darles una explicación de cómo la conciencia crea esta realidad, y lo que es más importante, cómo es que realmente no pueden estar manifestando la realidad que quieren cada día en su vida. Si la estamos creando, ¿por qué no estamos creando el cielo en la tierra cada día? Bueno, hay una visión de esta historia. Hace más de 50 años yo estaba cultivando células madre, así que retrocedamos y preguntémonos ¿qué es una célula madre? Luego retrocedamos un poco más atrás y entendamos que un cuerpo humano no es una simple unidad. Más bien es una comunidad compuesta por 50 billones de células. ¿Y saben qué? Básicamente las células tienen las mismas funciones que nosotros. Respiración, digestión, excreción, movimiento, reproducción, la conciencia y el trato con el mundo. Un sistema nervioso. Así que, ¿por qué eso es relevante? Suena como si estuviésemos hablando de gente en miniatura. Dentro de sus cuerpos tienen una civilización de 50 billones de individuos en miniatura, compartiendo una comunidad. Pero cada día perdemos muchas de estas células. Se mueren, se dañan. Millones de células mueren todos los días. Pero allí están las células llamadas células madre, células embrionarias. En consecuencia, cuando las células mueren, las células madres son la reserva para hacer nuevas poblaciones de cualquier célula que haya muerto. De modo que mientras pueden perder millones de células cada día, por cualquier razón, el daño de la muerte por el envejecimiento, pero están haciendo millones de nuevas células cada día, es porque tienen a las células madre. Estas son células embrionarias multipotenciales en su cuerpo. Y si están escuchando y observando y entendiendo de lo que estoy hablando, entonces, por definición, ya están cargados de células madre. De lo contrario, no estarían aquí. El hecho es que una célula madre es una célula embrionaria. Pero cuando cultivo células, puedo aislar una sola célula madre y ponerla en un plato de cultivo. Pero si se divide cada 10 o 12 horas en 2, 4, 8, 16, 32. Después de una semana tendré 30.000 células en una placa de Petri. Pero todas ellas son células genéticamente idénticas porque todas vinieron de una célula madre. De manera que tengo 30.000 células genéticamente idénticas. La visión del mundo en el que estamos entra aquí y es así. Cultivo células en una solución, un entorno llamado medio de cultivo, que es como la versión de laboratorio de la sangre. Así que si cultivo células humanas, miro de qué está hecha y trato de hacer una versión sintética de laboratorio a la cual llamamos medio de cultivo. Si hago 3 versiones diferentes del medio de cultivo, que provienen de 3 ambientes diferentes, pero todas las células van a ser divididas en 3 platos, cada uno de los platos tiene células genéticamente idénticas. Así que todas las células en el experimento son genéticamente idénticas, pero cuando las subdivido en 3 platos, las alimento con un ambiente diferente, una combinación diferente de medio de cultivo. De modo que un plato, el entorno A, las células forman músculos en ese medio de cultivo diferente. En otro entorno distinto, el plato B, las células forman hueso. Y en el plato C, de nuevo con un medio de cultivo diferente, las células forman grasa. Ahora, cuando estaba haciendo esto, tengo que decir que al mismo tiempo estaba enseñando a los estudiantes la idea de que los genes controlan la expresión de la vida, que los genes se encienden y se apagan. Pero cuando fui al laboratorio e hice estos experimentos y se repitieron una y otra vez, no fue un accidente, sino algo que me llevó al momento. ¡Oh, Dios mío! Y esa sorpresa se produjo al descubrir que las células
eran genéticamente idénticas. El destino de las células no se basaba en los genes dentro de las células. Era el medio ambiente el que manipulaba el destino de las células. Algo completamente diferente a lo que yo enseñaba al decir que los genes se encienden y se apagan y determinan lo que va a pasar. Es el medio ambiente el que lo hace. Eso significa que las señales vienen del medio. Algunas de las señales que actúan como señales químicas se adhieren a la membrana o piel de la célula, que traduce esa señal enviando otra señal al interior que activa el comportamiento de las células, y cuando necesito una proteína diferente, alguna de las señales para hacer un comportamiento diferente entran en el proceso. Todo el proceso de cómo las señales controlan el comportamiento y la genética está en una ciencia llamada transducción de señales, que significa seguir una señal desde su origen hasta su destino en la célula, con las consecuencias de lo que sucede en la célula y de lo que ocurre durante la transducción de señales de la célula. Una subdivisión de la transducción de la señal es cuando esa señal va específicamente al núcleo, porque en el núcleo esa señal activa genes específicos basados en la señal que llega. Así que esta es una nueva ciencia llamada epigenética. Entonces, básicamente lo que se está diciendo es que la vieja historia que solía contar a mis alumnos, que llamaba determinismo genético, donde los genes determinan el carácter de la vida, hasta donde sabemos, no elegiste tus genes. Si no te gusta tu carácter, no puedes cambiar tus genes. Luego te decimos que los genes se activan y desactivan por sí mismos. ¿Cuál es la consecuencia de ese pensamiento? Que te quedas con la creencia de que eres una víctima de tu herencia, que lo que sea que esté viajando a través de tu familia es genético y vas a obtener genes y luego vas a expresar esos mismos rasgos. El cáncer está en la familia, es un gen del cáncer, y podrías tenerlo. Así eres una víctima. No controlas las células que se encienden y se apagan por sí mismas. Como víctimas nos vemos impotentes de poder controlar nuestra salud. Cuando sientas que tu poder es inferior, le das el poder a alguien que crees superior, y entonces puedes seguirlo. Eres una víctima y buscas un salvador que te ayude. Cuando tratamos con el tema de nuestra biología y nuestra salud, nuestro comportamiento, especialmente cuando creces con la medicina convencional en la familia, es que si estabas enfermo de niño te llevan al médico. Se produce entonces un aprendizaje durante ese periodo de la infancia que dice que cuando se trata de tu salud, tú no tienes idea de cómo controlar eso, pero el médico sí. Se produce una programación que nos dice que cuando se trata de la salud, comprarás la palabra del médico por encima de tu propia conciencia, porque él es el profesional y tú no. Allí yo me digo, bueno, esa es la consecuencia de ser víctima. Pero en la nueva ciencia que acabamos de mencionar aquí, la epigenética, el ambiente que controla los genes cambia toda la historia. La razón es muy simple. Los genes no controlan nada. Los genes son impresiones para hacer las proteínas. Las proteínas son los bloques de construcción mecánicos del cuerpo que cuando se mueven crean nuestro comportamiento. Así que solíamos decir que este carácter, debido a estas proteínas, está bajo control genético controlado por los genes. Ahora es algo diferente. Este carácter está bajo control epigenético. Suena similar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que epi significa arriba. Por ejemplo, llamamos a la piel epidermis. ¿Por qué? Porque justo debajo de la capa superior de la piel hay una capa llamada dermis. Y epi significa arriba. Así que en la piel, la epidermis está por encima de la dermis. Eso es todo. El control epigenético se traduce como control por encima de los genes. El control no está en los genes. Los genes no se encienden ni se apagan. No, esa era una idea con la que habíamos sido programados. Pero los genes no controlan su propia actividad. Los genes están controlados por las señales ambientales. La epigenética controla la genética, porque según esta última, los genes controlan, los genes se encienden y se apagan, y yo solo soy el receptor de los genes y no los elegí.
La nueva ciencia, en cambio, reconoce que la conciencia está influenciando esto de alguna manera. Básicamente, lo que está por encima de la genética va a ser la consecuencia. Pero esa es la misma historia de la física. No es una conciencia porque hay una biología que complementa a la física, que controla tu comportamiento biológico y tu salud y tu genética. Eso es importante porque si el ambiente está controlando tu biología, solo tú eres el que puedes ajustar el cambio o mantener el status quo. Y de nuevo, ¿por qué es importante? Porque si puedo cambiar y ajustar el entorno, y el entorno se controla a sí mismo, y yo controlo el entorno, entonces no soy una víctima, soy el maestro, soy el amo y señor. Sí, has sido un maestro, pero tienes un problema. Tienes una creencia que te ha quitado el poder. Creencia de que estás controlado por tu genética, y eso es totalmente falso.